Oye, ya está lista Viviana Flores, académica de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales e investigadora documental del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos, CIP. Bienvenida, Viviana, la voz de los que sobran. Muchas gracias por conectarte con nosotros esta mañana. Hola, Alejandra, buenos días. Buenos días a todos los del panel. Qué gusto. Hola, hola. Un gusto también para nosotros, hola. Periodista, editora, directora de medios, 25 años de trayectoria que no deja de ser. Oye, tanto tiempo, la verdad es que sí. Sí. Mucho. Y hoy día vamos a conversar de este proyecto documental que se llama La Crisis Puertas Adentro. Cuéntanos primero tú de qué se trata. Mira, La Crisis Puertas Adentro de partida nació el 1 de noviembre de 2019. ¿Ya? Y, o sea, a pocos días después del estallido que yo empecé a conversar con distintas personas en sus casas. Vivo, quizás esto más anecdótico, pero vivo cerca de la zona cero, muy cerca, y bueno, hay una tendencia en lo que mi trabajo de largos años de haber trabajado con la intimidad, con la vida privada, hice un programa que se llamaba Chile Íntimo, y estaba como te digo, en plena denominada zona cero, y me fui a vivir en La Pintana, por ejemplo, para ver cómo estaban viviendo en otras comunas de Santiago el estallido. Y en una tecla que yo sé hacer, y me sale más cómoda quizás, que es escuchar a las personas y tener conversaciones más bien íntimas, más testimoniales, y entender qué le estaba pasando con sus rutinas cotidianas, con sus vidas, cuáles eran sus demandas, pero no el grito de la calle. En eso había una serie de reporteros que lo estaban haciendo muy bien, y yo me fui a esa intimidad, ¿ya? Y empecé a hacer estos registros sola y a conversar. ¿Sola? Y a ver ese malestar que se daba en puertas adentro, ¿ya? Ya. Lo que pasó es que después vino una pandemia. Claro. Y, perdóname, no te escuché, Ale. No, que te quedaste pegada, parece un poco. No, pero se escucha bien. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Dale sí. Nomás, Vivi. Ah, ya. Bueno, entonces estaba contando esto, que de estas conversaciones donde yo empecé a ver este malestar. Siempre he trabajado con las transformaciones sociales en Chile, y efectivamente la crisis de representatividad, digamos, el tema del maltrato. Ahora sí que, sí, que sí se quedó pegada. Sí, yo creo, hagamos algo. ¿Les parece que llaman a Viviana por teléfono para que la escuchemos por el teléfono, pero mantenemos su imagen, ¿verdad? Y por mientras logramos eso, ¿les parece que vayamos a ver el tráiler? Claro, y así vemos algunos minutos del tráiler y veamos de qué está hablando Viviana. Pues esto es La Crisis Puertas Adentro. Póngale play, señor director. Tenía una hermana que justo estaba en una actividad del Día del Profesor, muy cercana a una de las estaciones del metro que quemaron, y como que empecé a revivir ese miedo con el que crecí de niña. Y desperté cuando Piñera estaba hablando y dice que saca a los militares a la calle, y me puse a cacerolear llorando. Porque era algo que no sé, no lo podía creer y me vuelvo a emocionar, ¿cachai? Lo peor que le ha pasado a este país. Desde el 18 de octubre en adelante, para nosotros fue un tiempo muy, muy difícil. Entonces nos organizamos como junta de vecinos y comenzamos efectivamente a ponernos nuestras chaquetas reflectantes, chaquetas amarillas, comenzamos a organizarnos, ¿verdad?, con los vecinos para poder estar de turno, tener un café, poder, ¿verdad?, tener un lugar donde refugiarnos en caso de que hiciera mucho frío, y irnos relevando. A mí por lo general me tocaba de 3 a 4 de la mañana, o sea, era un turno bien difícil, bien fuerte. Por un lado
me pareció surrealista lo que estaba pasando en ese momento, pero por otro lado, la lucha de tomarse las calles, de emitir este mensaje, de protestar, ya lo venían haciendo muchos activistas hace rato también, entonces no era un lenguaje totalmente desconocido, ¿no? La desigualdad le llegaba a todos en algún punto, ¿no? Y a las chicas trans particularmente, porque aún seguimos arrastrando un montón de desigualdades por el mero hecho de ser trans. El 18 de octubre fue súper, terrorífico. Bueno, comenzó todo el tema de la protesta y Sebastián se quedó sin locomoción, sin metro, sin micro, y se tuvo que venir desde República hacia la casa caminando. Y estaban tirando bombas lacrimógenas, y era así un caos total, hasta que llegó aquí a la casa, llegaste como a las 12 de la noche. No pensamos que ahí iba a cambiar Chile. El 8, como antes del 8 de octubre, personalmente tuve un intento de suicidio por muchas cosas, y muchas cosas también eran como ciertos motivos personales, todo lo social que uno vive y que uno ve también. Esta sensación también de no sentirme solo y de sentirme que había muchas más personas pensando como yo y sintiéndose con rabia, con angustia frente a las injusticias que uno vive socialmente. Puedes ver que en la Plaza de Dignidad, dentro de todo, hay una marcha pacífica, pero el enfrentamiento se vive en las calles aledañas. Muchos de los amigos también de la cuadra ya se fueron. Entonces es como un barco a la deriva que en verdad es muy peligroso quedarse adentro. Lo complicado era encontrarse con vandalismo, que no dejaran pasar la micro, que nos bajaran de una micro para quemarla, todo eso era lo complicado, que uno no sabía cómo iba a llegar a la casa más que nada. No, y de salir a trabajar había que venirse temprano, porque ya a las 6, 5 de la tarde, ya las micros no pasaban y había que empezar a caminar, no. Mucha gente queda tirada. Eso iba a pasar tarde o temprano, la gente está... Y que lo que pasa es que la gente está enojada, hasta uno no lo ve, porque suben todo, y la plata no se hace nada, sobre todo para nosotros que ganamos menos, que ganamos poco. Si yo hubiese podido en ese momento tomar un avión e irme, yo me iba. No quería estar acá. Simplemente no era mi país, no era lo que yo estaba acostumbrado. Yo sentía que todo se derrumbaba, que el futuro se veía muy oscuro, muy oscuro. La verdad es que creo que nunca había sentido tanta angustia, tantas ganas de llorar por lo que estaba sucediendo. Digamos. Yo siento que soy capucha, siento que he participado harto en la lucha, que he apoyado, he grabado, he compartido y he peleado también, he peleado. En este rubro funerario no tenemos horario. Ahí está, bueno, estamos viendo el tráiler de este trabajo documental, que íntimo, ¿no? muy bien puesto el nombre realmente de este trabajo documental, encuentro. Y también, no sé si les llama la atención, ¿no? Como el que me hace pensar un poco en la batalla de Chile, porque hacen esa muy buena, un cambio muy bueno. Empiezan a entrevistar a chaquetas amarillas, personas que están con mucho dolor. Esa expresión, como que tenía ganas de llorar por lo que estaba pasando. Sentía que no era mi país. Esa expresión, y después se ve la gente más joven celebrando. Eso, como que la diferencia etaria, ¿no? De cómo se percibió el estallido es súper distinto. Una persona, como lo siente una persona, no sé, de 45, una persona de 50, una persona de 25, es muy diferente. ¿Está ahí o no ¿Estás, Viviana?
Hola. Sí. Estábamos viendo uno de los videos, digamos, no sé, de los documentales, sobre todo uno que muestra las distintas visiones de gente de clase media, un poco lo que la crisis puertas adentro. Claro, pero la crisis puertas adentro, pero en fondo es que tienen más de una visión, o sea, hay gente que como que esta cosa bueno, a todos nos sorprendió de alguna u otra forma, no quiero decir que no lo vimos venir, como dicen algunos, no, nos sorprendió porque en un momento a todos te sorprendió, después ya uno se va adaptando, pero nos sorprendió. Pero a algunos les sorprendía porque siento yo que vivían en un mundo, y de repente se los cambiaron, pero vivían en un mundo bien, vivían en un mundo... Había uno de esos que si hubiera podido tomar un avión se iba. Bueno, ese tipo vivía bien. Y como vivía bien o vivía contento, esto le sorprendió como, pero ¿cómo está pasando esto en mi país? Otra gente, y una chica, los más jóvenes, te decían, bueno, yo salí a la calle a pelear porque encontré que esto era justo. Son los contrapuntos que tú lograste mostrar o se logran mostrar en ese por lo menos documental. Bueno, ese es un resumen de algunas de las conversaciones que hemos tenido, porque conversamos de varios temas, conversamos de los malestares, como les digo, esto está centrado en las clases medias, ¿ya? En lo que en el momento se contó la conversación. En ese sentido hay una diversidad, no hay, ustedes ya también quizás lo han tratado, no hay una clase media, que son grupos muy diversos y en eso confluyen muchas sensibilidades y pensamientos, ¿ya? Si bien es una clase que es frágil, que siempre está a punto de caer, y eso sí es algo que la caracteriza, ¿ya? Y es parte, digamos, de las definiciones, el quedar sin trabajo, que en pocas semanas eso puede cambiar tu vida, una enfermedad, en fin, son como la característica de la clase media, y el endeudamiento, esa es otra característica, ser una clase endeudada, ¿ya? Pero también es una clase que tiene sensibilidades distintas y ahí están mostradas. Ahora, sí están todas unidas por este miedo a resbalar, a caer, a convertirse en pobres. O sea, eso sí uno lo nota transversalmente en todos los testimonios, más allá de las divergencias de cómo vivieron el estallido. O sea, las demandas son comunes en las pensiones, el dolor del maltrato, ¿ya? Eso se repite mucho en las entrevistas, porque son horas de entrevistas a cada uno de estos protagonistas, ¿ya? Entonces, es bastante impresionante ir constatando de pronto y ponerle cara, nombre y apellido, lo que dicen las encuestas sobre el malestar, sobre la crisis de las instituciones. Miren, de todas las personas que hemos entrevistado en este tiempo, solo dos personas tenían un candidato, por ejemplo, por quien votar, o alguien que les hacía un sentido. El resto no. ¿Cuántas personas son más o menos, como para tener una idea? Mira, están en la página web que es Crisis Puertas Adentro udp.cl, ahí hay alrededor de 20 y tantos testimonios, pero con seguimiento en el tiempo, pero es una muestra más o menos de 30 personas, y en algunas son familias, ¿no? Claro. Y de esas dos personas, jefe de familia de una familia de Maipú, me acuerdo que quería votar en algún momento, pensaba que tenía alguna oportunidad, Heraldo Muñoz, por ejemplo, y una chica que se llama María José Verdugo, ella le hacía algo en sentido de la diputada Giles, ¿ya? Pero nadie más, o sea, nadie, ningún nombre, pero alguien, nadie, pero no, nadie. Ni los viejos ni los jóvenes, no les hacía sentido nadie, de verdad. Entonces es muy impresionante eso, o sea, como no que los políticos, o por ejemplo, también hay testimonios de voté por Piñera, pero ahora voto apruebo. O sea, también están varios de los testimonios de personas que votaron por Piñera y son los arrepentidos del voto por Piñera, por ejemplo. Varios testimonios. Sí, porque también a las personas les empezó a pasar que la vida los superó, ¿te fijas? Y es efectivamente quizás lo más doloroso de entender que también una de las características, como les decía, de ser clase media es ser una clase
endeudada y que ha salido sola adelante. Y con una trampa de la meritocracia, pero disculpa. Es que eso es, quería, pero es que, eso quería tocar. Tú dijiste hay varias clases medias. Yo no sé si existe alguna clase media. Vamos a discutirlo horas de horas. Porque la clase media que no tiene ninguna seguridad en materia de salud, una clase media que no tiene seguridad en materia de pensiones, una clase media que vive pegada a la tarjeta de crédito de una multitienda para llegar a final de mes o seguir haciendo bicicleta, no es considerada clase media. No, la clase media se distingue de partida por no tener precariedad, digamos, en la forma de vida diaria, no tiene que hacer el pan, o sea, las monedas para comer todos los días, porque eso ya es clase más baja. La clase media tiene que tener ciertas seguridades, no tiene grandes lujos, pero tiene ciertas seguridades. Y puede ir a vacaciones, y no vive haciendo la bicicleta con una tarjeta del retail, digamos. Entonces, en verdad, la clase media acá habría que, como que si alguien se pusiera serio y hiciera un estudio, creo yo, llegaríamos a la conclusión, creo que hay estudios, que hay poca clase media. O sea, porque en el fondo, tener la seguridad de que si tu hijo le viene cáncer, va a ser atendido y va a sobrevivir, va a estar bien, y no va a tener que caer en hacer completadas, bingo, y bajar del nivel. O sea, clase media, ¿de qué me estáis hablando? Y lo otro que te iba a decir es también es ese grupo, ¿no?, que no tiene candidato, porque hay algunas gente un poco más acomodada, pero claro, la gente más acomodada y los que estaban todos como súper sin cariño por la política o muy se me va la palabra, pero es como defraudado, eso es, defraudado por la política. Sí, defraudado, pero eso yo creo que fue cambiando posteriormente, esa es mi impresión, ¿no? Después, porque hoy día yo creo que la sociedad está bastante más politizada que en ese momento. Yo creo que la apruebo, que la elección de los nosotros vivimos en una no, porque si no habría habido bueno, sí, no, porque que también es politizada, no fue el 50, fue hasta el 50%. ¿Cuál es tu opinión, Viviana, sobre tienes eso? Razón. Mira, o sea, yo creo que también lo que decía Daniel, que lo recojo, uno también se puede preguntar si existe la clase media. Yo tuve un momento una conversación, discusión muy interesante con Manuel Canales, donde él dice, oye, aquí hay una élite del pueblo, chao, o sea, no existe la clase media, existió alguna vez, ya la ligada al Estado, hay una educación pública de calidad, la Universidad de Chile, tiene una casa bonita, con un parrón, no sé qué. Esa es como una utopía, ¿ya? Y puede ser un 8% y no un 70%, ¿ok? Ya, recojo eso. Y lo otro, en lo político, efectivamente, uno es que hay dos cosas. Yo creo que la sociedad está politizada, las personas están politizadas, lo que no están es representadas. Ahora, el apruebo los movilizó bastante, ¿no? Pero los candidatos, yo te diría que hay un tema más con las juventudes que tienen candidatos que los que tienen una mediana edad, ¿ya? Más de 50 y tanto. Yo diría que hay algunos jóvenes que hoy día se sienten representados un poco más por las opciones, digamos, de Javi y Boric, y otros que también son totalmente contrasistémicos. Si esto también hay un relato muy potente, y nosotros nos acabamos de ganar un fondo audiovisual para hacer de este mismo proyecto, pero hacer las tensiones generacionales. Aquí hay una crisis generacional y hay visiones de mundo que eso sí es una cosa que uno advierte profundamente, donde los jóvenes no quieren nada de este modelo, no lo quieren, lo desprecian a una generación de 40, 50 años, no le creen a sus padres, a sus profesores, a las instituciones, y ahí hay un tema que hay que entender, yo creo, ¿ya? Que algunos dicen que es como los hippies, ¿no? Que esta es una generación que viene a cambiar un paradigma. Ya. Y nosotros queremos explorar en eso también, ¿ya? Me parece interesante. Sí, claro. Pero aquí, bueno, mientras nosotros conversamos, nuestro público está discutiendo ampliamente sobre si existe o no existe la clase media. Es como,
¿somos clase media? ¿Nos quieren convencer de que lo somos? ¿O hay solamente dos clases nomás, los ricos, los pobres? Y los ricos son muy pocos en este país, ¿no? Los ricos son un 5%, claro, y por eso yo creo que es un tema interesante discutir, porque la visión, como les digo, de Manuel Canales, que es uno de los sociólogos que estudia este tema, efectivamente su teoría es que no, o sea que hay unos ricos y después hay después son pobres, y hay un porcentaje muy pequeño que podría ser clase media más estable, qué sé yo. Ahora, la clase media chilena tiene algunas particularidades que no se dan en otros países, porque efectivamente aquí hay muchos criterios de marketing que han abultado el porcentaje que supuestamente es clase media. Todos aquellos que salieron de la pobreza en los años 90 pasaron a incorporar la clase media baja, y de inmediato pasaron a ser sujetos de crédito, ¿ok? Claro. Entonces eso fue bastante terrible, porque ahí es donde vemos el endeudamiento más doloroso, donde personas que no tienen efectivamente ninguna ayuda del Estado, donde mejorar un poco su calidad de vida, vivir en una casa un poquito mejor, lograr un auto, lograr que los chicos fueran a la universidad y endeudarse con eso, hacer un viaje, tener unas vacaciones. Todo eso ha sido a costa del sacrificio personal sin instituciones. Aquí no hay instituciones que te apoyen, que te apañen. Entonces hay muchos muchos individuos que también en eso de... Mira, yo esto salí adelante por mis propios medios, esto es fruto de mi trabajo. Y esa cosa que por un lado es un valor, se transforma en un lastre y un castigo para muchos. ¿Te fijas? Porque hay una falsa ilusión además de ese con salir adelante. Y ni así había, por ejemplo, gente que me llamaba la atención, por ejemplo, algunos que como que no entendían el estallido. Ah, claro. Ni así, ¿no? Claro. Bueno, es que ahí también hay un mundo, en este país también hay las elecciones, si bien el apruebo vino a cambiar un poco las cifras, pero otras veces también uno ve en un 50 y tantos %, pero hay un país que también es conservador, ¿te fijas? Y es temeroso los cambios. Pero ¿podemos andar ahí conservador y temeroso de qué? Porque uno 80-20 en la elección de apruebo era arriesgarse, era salir de lo que estábamos viendo. Entonces, temeroso... Pero ahora, uno podría entender que no votó mucha gente. Tú puedes decir que ese sector es el temeroso porque ni siquiera fue a votar. Yo no creo. Que no fue a votar, claro. Ahí le entregó a otros la responsabilidad porque no está ni ahí. Temeroso, pero yo creo que ese sector es minoritario porque aquel que lo pasa mal, y podemos diferenciar y disentir, yo estoy poniéndolo sobre la mesa nomás, aquel que lo pasa mal está dispuesto a arriesgar porque tengo tan poco que prefiero arriesgar para ver que vengan cambios constitucionales, para lo que me están diciendo podría ser por primera vez. Entonces arriesgo más y voto a prueba y después voy y voto por uno independiente que ni conozco y voto por el PC y voto por el Frente Amplio. Me estoy arriesgando versus votar por el PPD o por la DC que sacó un constituyente. Claro. Ahora yo sé que es súper político lo que hablo. No, está bien, pero bueno, yo no yo trabajo en la parte subjetiva, en las emociones, en que sientan las personas. No soy una experta, pero sí te puedo decir algunas de las personas que nosotros conversamos y del grupo que tenemos acceso, es que efectivamente hay un grupo que no vota, ¿okay? y eso es así, y hay un porcentaje que no tenemos que desconocer que es alto en el que no vota. Hay otros que quieren todavía a sus bienes, ¿ya? Cada uno ferrado a sus dioses, ¿no? Dice una canción por ahí de mi época. Entonces... producto de toda una historia. Claro, producto de toda una historia, exactamente, completando la canción. Claro. Entonces, también este logro de la casa propia en el condominio, te fijas que con tanto sacrificio, cuando que de hecho, o sea, les doy como antecedente, por eso uno habla de trayectorias de vida en este proyecto, ¿ya? Porque las trayectorias de vida te explican las formas de ser, ¿no? Ese chaleco amarillo es hijo de un conserje y de una madre que era asesora del hogar,
un tipo que él dice, yo pasé hambre, frío, él tuvo que cuidar a su hermana porque se quedaban solos, donde los papás, que eran muy cariñosos, pero, por ejemplo, tenían como un juego, no, sabes que yo estoy a dieta, contar. Y él después descubre que no estaba en la dieta, no había más pan que comer en esa casa, ¿verdad? Claro. Entonces, en un momento, logra él y su mujer ir a un estudio técnico, tuvo que hacer como una rifa familiar, efectivamente, donde una tía le da 10.000 pesos, el otro 20. ¿Estamos hablando del pastor evangélico? Exacto. Y que es después un chaleco amarillo. Ahora, claro, él es súper interesante porque él viene también de una familia que era un mundo más de izquierda, pero el tema del acceso a los bienes, ¿ya? Él quiere también cuidar eso que le ha costado tanto. Sí. Eso también hay que poner ojo, porque uno dice, a ver, uno puede estar de acuerdo o no, pero claro, nosotros queremos saber qué hay detrás de ese chaleco amarillo. ¿Te fijas? Claro. Ahora, también encontrar que efectivamente que el sistema de pensiones era una burla y muy doloroso, porque la pensión de su padre, de su suegra, son 134.000 pesos. O sea, ¿me entiendes? O sea, también con el corazón dividido, pero también, como les digo, esta cuestión de cuidar la casa, que yo vivía muy cerca del metro Protectora de la Infancia, que fue otro foco, porque también hay varios centros, no tenemos que ser tan centristas que era solo la Plaza Baquedano, ¿ya? Claro. En la región metropolitana aquí hubo varios focos y varios sonoferos, si uno la quiere llamar. Y yo vivía a 2 cuadras, entonces tenía miedo que le quemaran la casa, Mira, y eso es, tenemos que también ver esto. Hay que entender a esas personas, claro, o sea, que saber que existen y tienen esos miedos y que hay que comprenderlo. En Facebook, Eduardo Enrique Carvajal dice, la alegría ya viene, nos vendió el cuento de ser clase media, pero no nos dijo a qué costa y las millonarias deudas. Emma Gón dice, no hay clase media, nunca me he sentido clase media, siempre endeudaba para comprar un par de zapatos como para comprar comida. Vilma Cifuentes, es clase trabajadora nomás. Eso de clase media fomenta el arribismo. A mis hijos siempre les enseñé que no existía. Amelia Enríquez dice, no puedo considerarme pobre porque tengo casa propia, pero tampoco soy clase media porque soy una simple costurera que vive al día y sin ni un solo lujo, pero con buena educación. En definitiva, soy una híbrida. Brunella Cambice Rosso dice, clase media en Chile, tienen a sus hijos en colegios que pagan mes a mes, pueden atenderse en el sistema de salud privado, cuentan con créditos y tarjetas, pero a fin de mes nunca les alcanza, tienen que hacer la bicicleta, cuentas de la clínica que con suerte pueden pagar, demasiado ricos para recibir ayuda del Estado, demasiado pobres para ser clase media. A ver, yo quería decir una cosita sobre los números, porque yo sí creo que hay clase media. El problema es que no está en el medio de la distribución de ingresos, ¿no? Yo tuve esta conversación con los economistas porque se obsesionan mucho con lo cuantitativo. Si uno mira la distribución de ingresos en Chile, estoy de acuerdo que no hay ninguna clase media, porque realmente es un país de una pequeña élite de ricos y muchos que no son ricos. Si uno saca el 4 o 5% más rico de Chile, el país termina siendo bastante igualitario. Eso es real, que en ese sentido son todos igualmente pobres y hay una pequeña élite. Sin embargo, si uno deja de lado la parte cuantitativa y piensa en la clase media no como 50% de la distribución de ingresos, porque la persona que está si uno tiene una línea entre la persona más rica y la persona más pobre del país, la persona que está en número 50 es efectivamente una persona de clase trabajadora, con bastante pocos ingresos. Pero si uno saca la gente que es cerca de la élite, pero no adentro de la élite. Eso es realmente la clase media. Gente que se ve cómo vive los más ricos y entonces están en esa constante tensión. Y por eso me gustó mucho lo que vi del tráiler del documental, precisamente por las dos personas, por el pastor evangélico, que es muy interesante toda la historia que cuenta, y también por el otro que decía que quería llorar porque sentía que no era su país. Que esos son dos líneas al final de personas que están viendo la élite y que claramente no son parte de la élite, pero se sienten distintos que la masa que está más pobre. De cierta forma son sobrevivientes.
Hemos sobrevivido a este sistema, no confiamos para nada en el sistema, pero tampoco tenemos sueños colectivos porque sabemos que la única forma de salir es trabajando y haciendo un proyecto personal. Y esas personas, hay un fenómeno psicológico fascinante de cómo la salvación personal puede ser muchas veces religiosa también, pero con un escepticismo súper fuerte frente a la comunidad. Y esas personas tienden a no tener lazos con los demás, porque eso, yo me cuido de mi mamá, mi papá, porque ellos lograron salir, pero nadie más. Es como ese fenómeno chileno de aislación que tenía, no sé si eso tuviste la misma sensación. Sí, y mira, nosotros le hicimos, a mí me parece fascinante no solo como lo que las personas, cómo vivieron y sintieron y el estallido y la pandemia, sino la reflexión sobre por qué soy clase media, ¿ya? Entonces, eso es una pregunta que como línea de estudio y de investigación a mí me parece muy interesante porque genera todas estas discusiones. Yo te encuentro la razón, lo que tú dices, efectivamente, y esto también lo hablan los estudios, la mediana del ingreso, no el promedio, es de 600 y tantos mil pesos, que tampoco le alcanza a nadie mucho para jóvenes universitarios, donde todo está privatizado, en fin. Pero sí, en lo subjetivo, las personas muchas veces declaran ser de clase media. ¿Por qué? Porque mira, hay una cosa bien espantosa, pero a las personas no les gusta decir por lo general que son pobres, ¿ok? ¿Ya? Hoy día hay una mayor, diría, conciencia y menos pudor a llamarse clases trabajadoras, realmente soy pobre, porque ha pasado esta transformación y porque hay 30 años de sobrevivencia también, ¿ok? Porque era un lugar, antes, la clase media, a un lugar que tú aspirabas llegar, porque era supuestamente un lugar cómodo, con bastante dignidad. Y la palabra dignidad aparece espontáneamente también. Como le digo, como en esta un poco estereotipada, pero esta casa con un parrón, con unos chicos que se educaban, que en la universidad, que podían vivir de un trabajo, o sea, había alguna certeza, ¿no? Y también había una vida comunitaria, habían más vías de barrio, dirigentes vecinales, juntas de vecinos, las iglesias, los partidos también estaban repartidos. Hoy día las personas en los últimos 30 años se quedaron sin redes sociales, en las redes, digamos, comunitarias, ¿ya? En los territorios. Y eso es bastante terrible, porque esto es todo a costa, de esta cosa que es solo mi esfuerzo y mi familia, pero ya no es tan comunitario, ese lugar idílico ya no existe porque descubrimos efectivamente que es un lugar incómodo, vertiginoso, que siempre te puedes caer, y ojalá fuera un lugar para quedarse, para hallarse, para vivir tranquilo y no un lastre, una carga. Ahora, no nos olvidemos que también a los ricos les cuesta decirse ricos, y que Piñera ha dicho que es de clase media, claro. Porque es como un commodity, ¿no? Claro. Y como que había, de hecho, como que, sí, claro, me acuerdo que se mostraban encuestas donde antes del estallido, donde todos los chilenos nos considerábamos de clase media prácticamente. No había nadie que era rico, no había nadie que era pobre, no existía ese... Porque también... Es una pregunta que, claro, que nos tenemos que hacer. O sea, tenés auto, pero no es tuyo en realidad. Vivís en una casa que tampoco es tuya en realidad. Vas a una clínica o educas a tus hijos y tienes que pagar muchísimo dinero. Pero si te quedas sin ese dinero o sin un trabajo de un día para otro, este Estado no te da nada de vuelta, pues. No te garantiza ninguna de esas cosas. Entonces, muy, muy jodido, digamos. Entenderlo bien, ¿no? Y hay mucho deber ser, Alejandra, también. Sí, como tienes que ser algo, tienes que ser alguien en la vida. Yo les mandé también un video, que lo pueden ver después cuando quieran, pero de un encapuchado, en primera línea, que está en los links que envié, que él dice, siempre mi familia me dijeron que tenía que ser alguien. ¿Qué es ser alguien? Él habla de las violencias cotidianas. Perfecto. Las violencias son cotidianas, cuando hay en la micro, cuando en tu población hay un sitio baldío que es un basurero a media cuadra, o sea,
por eso dice, aquí yo me encuentro muy interesante eso de las violencias cotidianas. No solo, es todos los días, ¿no? Es el transporte, perdón, son muchas cosas que se viven diariamente. Entonces, ese chico que es un primera línea y que va a un colegio, a un liceo emblemático, que lo manda a su familia, después se cambia a un colegio privado para ser alguien, ¿no? Y después él dice, ¿quiere ser alguien? Y le va bien y todo, y dice, no, a mí este sistema no me gusta, a mí esta vida no me gusta nada. Se va de la casa, trabaja en La Vega, es vegano, tiene una vida espiritual interesante y se intenta, y las violencias cotidianas son tantas para él que intenta suicidarse el 10 de octubre y el 18 de octubre el estallido le salva la vida. Sí, lo vimos. Sí, vimos sí, que está con capucha, de hecho, claro. Sí, claro. Con capucha como de peleador mexicano. Exacto. Que después vean, porque después, bueno, o también lo pueden ver en nuestro Instagram, que es Crisis Adentro, tenemos varias de esas piezas, porque este proyecto es digital, entonces está en la página web, que como les decía es Crisis Puertas Adentro, udp.cl, y Crisis Adentro es nuestro Instagram, donde están estas historias de este capucha, porque no se quiere llamar primera línea, pero un encapuchado, y estos otros serie de personajes más, que son muy interesantes y que hablan desde lo que, como les digo, nadie tiene la verdad aquí. Las personas cuentan quiénes son, cómo viven, qué sienten, de dónde vienen, cuáles son sus familias, cuáles son sus logros, cuáles son sus penas, qué es lo que quieren. Hay mucha fe, sí, en un cambio. Eso sí, yo creo que hay esperanza. Ahora, también les quiero decir que le hago caso a un señor, a dos cosas importantes que le quiero decir en breve. Que algunos teóricos dicen, y que yo creo que es verdad, no se pueden vivir dos crisis a la vez. ¿Ya? Entonces la pandemia acá pero lamentablemente la realidad nos superó. Nos superó. ¿Te fijáis? Pero la pandemia acalló mucho, lo que no quiere decir que la crisis social se haya agudizado, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Entonces hay un tema ahí que está medio acallado. Yo no sé qué está pasando si estuviéramos todos en la calle, no lo sé, ¿ya? Claro. O sea, ahí estaríamos especulando. Pero sí hay visión dentro de esta pandemia y todo, todavía hay una cierta esperanza. Esperanza en lo que viene, en el nuevo Chile. En el nuevo Chile, la constituyente. Eso me gusta. Sí. Oye, Vivi, muchas gracias por haber estado esta mañana muchísimas aquí gracias, en La Voz de los que Sobran. Ha sido muy interesante, muy clarificador, y los dejamos invitados entonces para que entren a ver esta serie de microdocumentales, digamos, que se llama ¿verdad? La crisis Puertas Adentro. Muchas gracias, Viviana Flores, por estar esta mañana. Que estés muy bien. Muchas gracias, Ale, todo el equipo. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Chao. Chao. Ahí estaban